Muy bien. Ah, la pedagogía la podemos entender como la ciencia que estudia a la educación, la cual se centra principalmente en atender a la educación como un fenómeno sociocultural, por lo que eh, también intervienen otras ciencias como la psicología, la sociología y la historia para comprender mejor el concepto, para intentar comprender mejor el concepto de educación. Y claro, también cabe mencionar que la pedagogía también tiene la función de guiar, de orientar las ciertas acciones educativas. Y claro, todo esto esta orientación de estas acciones son basadas en principios, en métodos y técnicas para, para poder orientar las mismas acciones de, que conlleva la educación. Y bueno, el hecho de que se haya dejado asentada una guía para poder transmitir el conocimiento, este, bueno, nos da la idea de que la educación, la pedagogía, aunque no lo llamaban así en ese tiempo, bueno, existe desde el inicio de las civilizaciones. Y bueno, en la antigua Grecia, con antiguos pensadores como Aristóteles o Sócrates, ellos dejaron sí, pensadores como Aristóteles o Sócrates en sus escritos dejaron asentada la importancia de, de métodos, de tener métodos para el conocimiento y el estudio de ciertas disciplinas. Y pues como es bien conocido y es importante mencionar que la educación en la antigua Grecia y en la antigua Roma también era muy limitada a ciertos sectores de la población. Continuando con, ahora vamos hasta el siglo XVII, donde Comenio en su obra La Didáctica Magna dejó también sentadas algunas bases para la pedagogía, exponiendo la importancia de la educación en el desarrollo de los niños. Y también cabe mencionar que en el siglo XVII igual surgió en Francia la llamada pedagogía tradicional, donde se transmitía el aspecto cultural y el aspecto religioso dentro dentro de la sociedad. Y aquí la pedagogía es caracterizada por el rol pasivo del alumno y todo este conocimiento era transmitido por un maestro y también caracterizado por que el alumno solamente se sentaba a escuchar todo lo que debía ser transmitido, todo ese conocimiento. Y para el siguiente siglo, el siglo XVIII, am, eh, Johann Heinrich Pestalozzi y Jean-Jacques Rousseau eh, sentaron, sentaron las bases para la pedagogía moderna. Esta, esta, esta pedagogía en la que se dejaba atrás todo este rígido, este régimen estricto de, conocimiento, de enseñanza, donde solamente el alumno se limitaba a, a ser pasivo y se daba paso a que el alumno razonara
donde el alumno tenía esta oportunidad de razonar, de, de experimentar de, y de observar. Todo esto basado en observación, experimentación y razonamiento para que el alumno pudiera aprender de sus experiencias. Y ahora las características de la pedagogía es que esta herramienta es fundamental para la planificación educativa y, y pues se vale de métodos, herramientas, técnicas para poder transmitir conocimientos, valores, y es estudiada por muchos pensadores como por ejemplo, como ya se mencionó, Platón, Aristóteles, y, y cada uno aporta su visión y sus enfoques, y pues puede ser aplicada en la escuela, el hogar y en todos los ámbitos en los que se desarrolla un niño. Puede ser de diversos tipos, como había sido mencionado antes, donde antes era totalmente enfocada al maestro, otras enfocadas totalmente en el niño y usa conocimientos, herramientas de otras disciplinas, otras ciencias, como por ejemplo la psicología, la sociología, la filosofía. Y por último, cabe mencionar la diferencia entre la pedagogía y la educación, que se suele confundir bastante. Y la educación principalmente se centra en, en la formación que se le da a un individuo o a un grupo de individuos para su desarrollo intelectual y moral y afectivo. Hola, buenas tardes, compañeros y maestro. Les voy a presentar el tema de las características de la pedagogía. La pedagogía se vale de varios métodos, la cual utiliza varias herramientas para transmitir conocimientos y habilidades y valores, los cuales pues son estudiados por muchos pensadores que aportan su visión y enfoques en la pedagogía. Se aplica en varios lugares, como lo es en la escuela, en el hogar, en varios ámbitos. También la podemos encontrar centrada en el mundo y en los maestros. Utiliza conocimientos y disciplinas como la psicología, la filosofía o la sociología. Bueno, les voy a platicar sobre las ramas que tenemos de la pedagogía. Está clasificada en la pedagogía infantil. Esta tiene como propósito de inculcarle nuevos valores a los niños. También tenemos la pedagogía crítica, la cual trata de transformar el pensamiento de diversas personas, los valores y las habilidades que tiene cada quien, además de las aptitudes. La pedagogía social se encarga de desarrollar la oportunidad de darle educación a todos. Como sabemos, la educación es laica y gratuita. Bien, también se clasifica en la pedagogía de Waldorf. Esta tiene como modelo pedagógico crear la antroposofía por Rudolf Steiner. La psicopedagogía se encarga de estudiar los procesos psicológicos que ocurren a lo largo del aprendizaje de todos. También tenemos como raíz lo que es la educación. La pedagogía siempre va a tener como base la educación para enseñar a los demás y sistematizar nuevas formas de aprendizaje. Además, lleva un conjunto de métodos y recursos para poner en práctica un proceso educativo y de buena educación. Muchas gracias, de mi parte fue todo. Hola, soy alumna de la carrera Lenguas Extranjeras y hoy les vengo a hablar sobre la diferencia entre la pedagogía y la andragogía. La andragogía se puede definir como una ciencia que trata los aspectos históricos, filosóficos, sociológicos y organizacionales de la educación de los adultos, mientras que la pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, especialmente en la infanto-juvenil. Los enfoques pedagógicos consideran que el alumnado de un adulto dependen del profesorado, prefieren un aprendizaje centrado en la materia, no tienen la experiencia de vida suficiente para usarla a favor del aula y responden bien ante la motivación.
En cambio, los enfoques andragógicos tienden a asumir que el alumnado adulto prefiere ser responsable de su propio aprendizaje y participar en la planificación y evaluación de su enseñanza. Puede usar su propia experiencia de vida como recurso útil para su aprendizaje. Prefiere que el aprendizaje se centre en problemas y no en contenidos. Responde mucho mejor ante la motivación y necesitan entender los motivos del por qué su enseñanza. Así entonces, la andragogía es el conjunto de herramientas flexibles orientadas a que el estudiante adulto exprese sus propias experiencias, con base a temas altamente definidos, compartiendo con otros y retroalimentándose de ellos. La pedagogía tiene como objeto de estudio la formación de la persona a través de la educación, considerándola como un proceso debidamente organizado, planificado, dirigido y evaluado. Así podemos concluir que la educación es el objeto esencial de la pedagogía. Tomando la educación como objeto, se deducen conceptos como educar, enseñar, escolarizar, utilizando un modelo pedagógico y concebido, diseñado para maximizar el aprendizaje de los niños y adolescentes.